Buenas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Daniela Clark, comunicadora social, fotógrafa y viajera. En este canal cuento sobre mis experiencias, viajes, hablo de fotografía y cosas random. Y este tercer video es un poco raro, pero es el último de una serie de videos que yo comencé hace 2 años y nunca terminé, pero decidí terminarlo porque igual tiene sentido terminarlo en este momento con todo lo que pasó. Este tercer video voy a contar esa parte que faltaba de cómo fue mi viaje desde Venezuela hasta Argentina, migrando. Me vine por tierra sola y voy a hacer como la serie. Les voy a dejar un resumen de lo que fue el primer video y lo que fue el segundo video, porque así entienden un poco y no tienen que verlo todo. Y así entro a contarles entonces cómo termina toda esa historia, cómo terminé de llegar a Argentina, qué pasó después, qué pasó en el medio. La verdad es que han sido 5 años loquísimos. O sea, digo loquísimo también porque es muy loco que migré ya hace tanto tiempo. Comencé a contar esta historia 2 años después. Sí, 2 años, casi 3 años después. Y bueno, cuando lo estaba haciendo en ese momento, las circunstancias de la vida se pusieron bastante difíciles. Mi mamá falleció, así que obviamente tuve como todo un tema, porque bueno, me cambió totalmente la vida, la perspectiva, y no me quedaron más ganas de hacer estos videos. Y de repente, cuando lo retomé este año, alguien me puso: ¿qué pasó con la última parte de tu historia cuando llegaste a Argentina? Y fue muy cómico y dije, no puedo creer que alguien se acuerde de eso. Así que dije, ¿sabes qué? Lo voy a terminar, porque me puse a ver también todo lo que viví en ese momento. Hay cosas que ni me acordaba y digo, qué loco esto. Y ver dónde estoy hoy y todo lo que he vivido, o sea, ha sido así como qué fuerte todo, como lo que ha pasado, en donde estoy, las cosas que he hecho. Así que sin más preámbulos, los dejo con el resumen y así les cuento entonces cómo terminó toda esta travesía. Espero que les guste y que lo disfruten. Quedan 10 días para el viaje, 6 días para Voy camino al aeropuerto, aquí un poquito llorando ya. 10 de marzo y ya vamos a salir hacia la frontera. Bueno, comenzaba la travesía. Y le digo travesía porque fueron 6 días lo que me tomó llegar a Buenos Aires. Pero lo logramos. Con una mochila, una maleta de mano y una cartera con todos mis documentos. En eso se resumía mis 24 años de vida en 25 kilogramos aproximadamente. En Puerto Ordaz conocí el Parque La Llovizna, estuve ahí, hice algunas compras para el viaje. La verdad es que nada interesante, y lo único que hice fue esperar para irme el sábado en la mañana a Santa Elena. No había mucho que hacer, y en 2 días menos. Pero por lo menos conocí el Parque La Llovizna, porque yo nunca había ido a Puerto Ordaz, así que eso me fue como un cariño al alma, debo aceptarlo. Que no iba a llegar más nunca con todas las cosas que pasaron. Que menos mal que yo prevení con unos días de más, porque siempre ocurren cosas, y esto es para la vida. Hay que prevenir mientras se pueda, porque siempre ocurren cosas. No hay que confiarse. En una posada
no hay luz en todo el pueblo de la cuarentena. Así comenzaba el primer día. Comencé a preocuparme y a estresarme por la hora, porque todavía nos quedaban como 45, 50 minutos de viaje para llegar a la frontera y eran las 5:40 de la tarde. La frontera cerraba a las 6. Cada vez era peor las situaciones en las que nos encontrábamos. De decir, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, me quedé varada. Llegamos a las 6:20 de la tarde. Obviamente estaba cerrada. Y para mi casi preinfarto, viene José y me dice que bueno, que él lo sentía mucho, pero que a él le habían pagado, era para llevarnos hasta allí y ya él no podía hacer más nada. ¿Cómo fue que me robaron en la frontera? Les cuento. Cosas vi así en la frontera. Bueno, full venta de oro ahí en la frontera, en la fila, rarísimo. Gente que llegaba y cambiaban cualquier cosa, que si relojes, carteras, zapatos, la ropa a cambio de 10, 15, $5, y tú los escuchabas que era como para llevar, aunque sea eso, por el camino. Al final logramos irnos, por fin, Dios mío, entramos, llegamos a que nos sellaran. En fin, vamos a donde quedamos en el video pasado, que fue en medio de la frontera rumbo a Boavista. Les cuento la situación con la que nos conseguimos cuando íbamos a subir al taxi, porque de repente, bueno, yo abro la puerta y había una señora como escondida dentro de un montón de cosas, porque era como una camionetica chiquita. Y atrás, en el maletero, porque era de esos maleteros que están abiertos, había un niño sentado así escondidito entre todas las maletas. La historia de estos dos personajes era la siguiente. Resulta que la señora era colombiana y había migrado a Venezuela como en los años 90 y nunca regularizó su estadía en Venezuela, y allá se emparejó con un señor con el que tuvo a este niño. Pero como este niño era menor de edad, también tenía que estar escondido porque no tenía ni pasaporte. Si bien tenía sus papeles venezolanos, su partida de nacimiento, su cédula, la señora no. Entonces, básicamente lo que estaba haciendo el taxista era contrabandearlos, porque en Brasil, en un pueblo, las estaba esperando su pareja. Claramente a nosotras no nos queda de otra que aceptar la situación, porque parece que, bueno, es muy común esta práctica en esa zona. Luego el señor del taxi, cuando obviamente vimos la situación tan rara, nos explicó cómo pudo en su portuñol, porque yo no le entendía casi nada. Y la misma señora, bueno, nos contó toda la situación, que esa era la mejor forma y la forma más segura de ella entrar a Brasil, porque si no, la otra opción que ella había como consultado era irse en una moto con un desconocido cualquiera que no sabía ni ella quién era, sino que alguien se lo recomendaba y la buscaban como en una zona de la selva, y se iba en moto hasta otro punto, la dejaban en el medio de la carretera y ahí la recogía otra persona que la llevaba a otro punto y así sucesivamente, o sea, terrible. Entonces decía que además era la forma más segura y económica. Ya sé. Total, que cada vez que nos paraban en una alcabala era un trance, porque teníamos que hacer malabares para que la policía no los viera. Entonces teníamos que bajar todas nuestras cosas, porque además de que nos revisaban todas nuestras cosas, revisaban el carro, así que ellos se bajaban como podían, desaparecían y de repente, cuando ya nos habían revisado, nosotros le hacíamos una seña y ellos regresaban. Era súper extraño lo que yo sentía en ese momento, porque al final todos estábamos como que en la misma balanza, estábamos sobreviviendo con sueños, yendo a un destino,
Y yo me sentía como bien y mal a la vez, porque bien sí, porque estaba ayudando a una persona, entre comillas, y mal porque al final no dejaba de ser una situación de tráfico de personas. No, no, de verdad te digo, o sea, ahora que lo pienso, digo, qué loco eso que viví. Total, que llegué y vieron cuando pasa de todo. Mi celular ya estaba delirando, se apagaba, no agarraba el wifi, yo no tenía la dirección de la casa donde iba a llegar porque resulta que en medio de todo ese viaje, la chica que me iba a esperar como que se quedó tipo varada en otro lugar y la mamá, yo tenía, bueno, cuando logré conectarme porque pude alquilar en un kiosco 20 minutos de wifi, tenía un mensaje de la mamá de la chica diciéndome la dirección y diciéndome que esta chica no estaba, pero que me había dejado todo con ella. O sea, un trance, pero por suerte se resolvió. Yo anoté la dirección, luego salí a la terminal, pregunté dónde quedaba y llegué justico y estaban las señoras afuera así como que si ya me estaba esperando. Y yo no le entendía nada a esa señora. Como pudimos, nos entendimos. Imagínense, ya yo venía de todo ese trance, dolor de cabeza, me hablaban en portugués. No, fue demasiado cómico, pero increíble como hay momentos en que la verdad es que el idioma no es una barrera porque, bueno, ella me ayudó, me dio todo, yo leí la plata, dormí, me bañé porque llegué como a las 2 de la tarde y mi bus salía a las 8 de la noche, así que me levanté, me comencé a acomodar, ella hasta me llevó a un restaurante, luego tenía un ayudante y le dijo que me acompañara a hacer todo, tipo lo que necesitara, ir a comprar o organizarme. Este chico me llevó a un kiosco, el señor del kiosco me regaló una arepa para el camino, o sea, una cosa espectacular. Y, y me fui a esperar a la terminal y ahí me puse a hablar con el muchacho, me contó toda su historia. Era una de esas miles de historias de personas que llegaron caminando a Brasil con $20. Me decía que había vendido que sí, un reloj que era lo único que tenía y había llegado al campamento en Boavista que les mostré las tomas, pero me dijo que como pudo, él se motivó y salió de ahí, buscó trabajo, porque vivir ahí que era espantoso. Así que la verdad es que lo admiré mucho por todo eso que me estaba contando y esa era una de las cosas que yo cuando inicié esta forma de irme del país, como ver esas historias, que al final era mi propia historia. Eh, porque si bien yo me pude haber ido en un avión, no es lo mismo, porque además yo tenía que ahorrar, no me estaba yendo con tanto. Entonces, como ver todas esas tantas situaciones, la verdad que hoy, o sea, me pongo en perspectiva y digo, qué loco todo eso que me tocó vivir, que nos tocó vivir. Además, en el 2018 fue uno de los momentos donde se estaba yendo todo el mundo, donde migró muchísima población venezolana. Entonces era duro verlo así, en esas condiciones. Finalmente llegó mi autobús a Manaos. Llegué en la mañana, me fui en la noche, llegué en la mañana. Me acuerdo que me habían comentado más o menos el precio del taxi de la terminal al aeropuerto y era súper caro. Entonces lo que hice fue como ver si había más gente que iba, conseguí a 2 chicos y me sumé con ellos y nos fuimos en el mismo taxi. Luego cuando llegamos al aeropuerto, como que vimos una familia así súper grande hasta con perros en el aeropuerto y nos los acercamos y le preguntamos si eran venezolanas y nos juntamos con ellos y les dejamos nuestras cosas porque queríamos ir al centro, nosotros confiando en la buena voluntad de la gente total. Si me robaban, como que lo más importante, yo nunca
lo soltaba, me acuerdo que ni para las alcabalas soltaba yo mi cartera con mis papeles. Y, ¿y qué? Y bueno, nosotros nos fuimos al centro con estos chicos a conocer, a comer. Lo primero que hicimos fue ir a un centro comercial que nos habían recomendado que tenía un supermercado gigante. Cuando entré al supermercado, demasiado, lloré en venezolano. Fue una cosa loquísima, me acuerdo, o sea, como la emoción de ese momento, porque teníamos mucho tiempo sin ver un lugar así. Era muy loco porque había mucha escasez cuando nos estábamos yendo en el 2018 y verlo ahora que fui en enero, que nada que ver con ese momento, pero ahora no hay plata para comprar eso. En fin, total que yo busqué frutas, sándwich, estos chicos estaban súper locos con las chucherías porque querían dulce y caminamos, recorrimos y ahí nos regresamos al aeropuerto. Por cierto, nos perdimos regresando porque dijimos, ay, vamos a caminar así, conocemos más. Por suerte había tiempo. Y un dato de color, cuando estaba en el aeropuerto, ahí había varios niños y yo me puse a hablar con una niña y le hice la típica pregunta de adulto pendejo, que qué quería hacer cuando fuese grande. Y la niña me dio la respuesta, creo que más brillante que me han dado en mi vida. Y me dice, soltera e inteligente. O sea, esta niña no podía estar más clara en su vida a los 8 años. O sea, una cosa. Y llegó mi vuelo y esta vez mi parada era Foz de Iguazú, es decir, del lado de Brasil. Allá me esperaba una chica taxista que, gracias a las redes sociales una vez más, yo lo había comentado y alguien me había puesto en contacto con esa chica. Ella me dejó ahí en migraciones de Argentina. Yo no les puedo explicar mis nervios y mi terror porque la desgracia de haber nacido en Venezuela, uno siempre tiene como ese miedo de que te rechacen en todas partes y se podrán imaginar como mis nervios y mi susto cuando llego y lo primero que me dicen es, tienes que pasar al cuartico. Y yo, ¿qué? Me bajó la presión. Total que camino a lo que era el cuartico y ahí estaban dos personas sentadas que me dicen, ¿cuál es tu nombre? ¿Y dónde te vas a quedar? ¿Cuál es la dirección? Ok. ¿Y te piensas quedar en este país? Y obviamente yo les dije que sí. No, o sea, no puedo explicar la emoción cuando me dicen, bueno, está bien, me firman el pasaporte y me dicen, bienvenida a Argentina y que tengas buen viaje. Ahí ya está emocionado. Además me deseó suerte. El tipo nunca se me olvidó. Me dan ganas de llorar porque, o sea, todos los que hemos migrado y bueno, sobre todo el tema de siendo venezolano, que uno siente que te van a rechazar en todas partes por traumas de la vida. Entonces fue como así, yo me acuerdo que cuando me dijo eso, así suerte, bienvenida a Argentina, fue como dije, listo, ya está, lo logré. De verdad yo creo que fue uno de los mejores, bueno, fue el mejor momento del viaje. Yo temblaba de la emoción, no paraba de mirar así todo hermoso, un paisaje que yo nunca había visto, entrar por ahí, con todos los bosques, todo verde, la tierra roja y, y me pareció tremenda experiencia ahora recordando que en el 2021 fue como una resignificación porque justamente cuando yo lo dejé todo para comenzar a viajar, porque todo esto fue además sin planificarlo, mi primer destino fue Iguazú.
y haber vuelto a Iguazú, el lugar por donde entré sin un mango en el bolsillo, con bajo presupuesto, volver, además de vacaciones, a descansar, y no nada más eso, sino ya con mi DNI argentino y mi residencia permanente. Volviendo a la historia, llego al aeropuerto de Iguazú y me fui a comer al restaurante que había ahí en ese momento y me pedí lo más barato, que además no era tan barato, una pizza, y fue horrible. Ese momento yo estaba tan sensible que pagué la pizza y cuando me la dan, claro, porque para mí era un montón gastarme $10 en una comida, y me la dan y era un queso horrible con aceituna. Yo lloré, me comí la pizza llorando. Era como que ya necesito llegar, no puedo más con tanta miseria. Y, y además, para rematar, se retrasa el vuelo 8 horas y se va la luz en el aeropuerto. Era así como, hermana, todavía realmente no has llegado. Pasan todas esas horas. Dios, qué momento tan mágico abordar ese avión a Buenos Aires, luego llegar en la noche y ver todas esas luces, mi amigo esperándome en el aeropuerto, mi amiga en su casa, una camita, por fin, una cama. Soñado, llegué y ustedes se acuerdan a la chica que yo le di la plata en la frontera. Bueno, obviamente fue un trance con esa mujer, no la vi más nunca, no apareció más. Luego también yo le escribí a la amiga y la amiga me dijo que a ella también la había jodido y que había desaparecido. Terrible todo porque en ese momento, además, me habían estafado en Venezuela con unos papeles que yo necesitaba y que me tuvieron 3 meses con, los trámites de migración parados porque, bueno, me habían estafado y nunca me daban respuesta. Luego pude resolver y tuve que pagar el triple, pero me resolvieron en 3 días, o sea que fueron unos meses de mierda. Y bueno, es como parte del proceso también, siempre llegar, y el primer año es súper difícil. Esto ya es un resumen de los 5 años, aunque realmente no estuve 5 años en Argentina, porque luego de mandar toda la verga en el 2021 fui a Chile y el año pasado a Colombia y hasta volví a Venezuela, que eso ya es para otro video. Pues sí, esta etapa de mi vida tiene un final feliz porque a pesar de todo, yo he sido inmensamente feliz en Argentina. La verdad es que fue muy loco ver en retrospectiva todo, porque recuerdo que en ese momento cuando yo comencé los videos, estaba aprendiendo a usar Premiere, no existían todas estas apps que ahora básicamente te arman todo. Yo tampoco tenía tan buen celular y me costó un montón, y hacer esto como que fue un poco más fácil. También encontrarme con que ya tengo el video, o sea, el guión de esta tercera parte a la que le hice algunas modificaciones porque lo tuve que actualizar claramente con lo que sucedió luego y en donde estoy hoy. Pero, o sea, fue muy increíble hacer todo este proceso porque me dio mucha perspectiva y ver cómo todo el crecimiento personal es muy loco. Así que espero que lo hayan disfrutado así como yo lo disfruté editando y volviendo a reconectar con esta historia. Yo sé que no le debo explicación a nadie y que las cosas se dan cuando se tienen que dar, y si
siguen bien y si no también, pero la verdad es que estoy muy agradecida con todas las personas que me siguen alentando a seguir este proyecto y quienes quedaron como pendientes de qué pasó luego. Sin más nada que contar, espero que lo hayan disfrutado, más vale tarde que nunca. Gracias por mirarlo, escucharme, espero que tengan una vida maravillosa. Por supuesto, no olviden suscribirse, comentar, dar like, compartirlo y toda esa hueva que repiten 10.000 veces los youtubers, porque necesitamos de su apoyo para seguir haciendo este contenido. Se les quiere, gracias por el apoyo. Bye.